Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Migrantes. Este es nuestro episodio número 8 y acá me acompaña Luis Gadea, un periodista venezolano residenciado en Colombia. Y con todo este histórico de podcast y episodios que venimos trayendo acerca de las historias de migrantes venezolanos, nos toca pasar por Colombia y conocer la historia de Luis, conocer un poco cómo ha sido la realidad de Luis en este país, frontera con Venezuela, donde tenemos gran historia, gran parte de lo que conocemos como Venezuela. Al mismo tiempo, es para nosotros una historia que se cuenta también como la colombiana y evidentemente es el país que ha recibido más migrantes en la región y por lo tanto es importante siempre escuchar, así como la de Luis, muchas historias de venezolanos que han ido a Colombia y que obviamente utilizan ese país como una oportunidad para poder ejercer ciudadanía libre, ejercer la libertad de poder encontrar para sí mismo y para los suyos la oportunidad de seguir adelante. Bienvenido Luis y muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Carlos, un gusto en saludarte. Bueno Luis, a nosotros acá en Brasil, ¿no? Como el podcast está, digamos, residenciado aquí en Brasil, pero que su divulgación viene siendo en portugués y español, precisamente porque toda la migración venezolana está repartida entre esas dos idiomas. También tenemos el inglés con Estados Unidos y otras lenguas en el caso europeo, pero esencialmente nos gusta siempre conocer, ¿no?, de los migrantes venezolanos ese paso hacia países fronterizos, en este caso Brasil, Venezuela, en tu caso y Colombia, ¿no? Y en tu caso, como estás en Colombia, me gustaría que nos contaras un poco de ti, en qué parte de Colombia vives, a qué te dedicas, hace cuánto tiempo también que estás viviendo en Colombia. Llegué a Colombia en el año 2018, vine inicialmente con mi familia, llegamos al departamento Caldas, específicamente al departamento Antioquia, corrijo, municipio Caldas, que es un municipio bastante pequeño, ubicado al sur de este departamento. Tiene muy poca población, es realmente muy pequeño, pero haber llegado allí fue de alguna manera haber tenido mucha suerte, ¿no? Al emigrar, porque la población de allí fue realmente muy receptiva con los venezolanos, siempre hubo una palabra amable para con los migrantes, siempre hubo disposición de ellos, siempre hubo además la mejor disposición de parte de los pobladores de ese municipio, de facilitarnos el acceso al empleo, por ejemplo, que es muy importante para los migrantes, ¿no? Cuando estamos recién llegados, muchos indocumentados. La verdad es que el haber emigrado a Colombia para mí en particular ha sido una experiencia muy bonita, me ha dejado muchísimos aprendizajes y muchísimo agradecimiento también por la población colombiana, porque realmente han sido muy activos con nosotros. Soy Bien. periodista, en Venezuela únicamente Ajá. me había dedicado al periodismo y ese era uno de mis mayores temores al emigrar, Carlos, el saber qué iba a pasar con mi carrera, ¿no? Porque evidentemente, como muchos venezolanos, el haberme formado como profesional fue en medio de sacrificios de la familia y no quería de alguna manera defraudarles, ¿no? Dejar esa carrera por allí inconclusa. Y afortunadamente acá, de una u otra forma, se han ido abriendo los caminos poco a poco, claro, pero se han ido abriendo las puertas al poder retomar el periodismo. Excelente, Luis. Y además que es una profesión, todas las profesiones, por supuesto, tienen un rol importante, algunos para la ciencia, algunos para la academia, algunos para el deporte, en tu caso para la sociedad, ¿no? Es una carrera, es un ejercicio profesional que tiene una labor muy importante y que viniendo del país de donde vienes, por supuesto, aún más, ¿no? La responsabilidad de llevar contigo no solo ese orgullo familiar, ¿no? De salir adelante y llevar con mucha responsabilidad tu trabajo, pero al mismo tiempo cargas, ¿no?, contigo una responsabilidad de un país que necesita ser divulgado fuera, ¿no? Necesita mostrar y tú eres un portavoz de esa realidad y al mismo tiempo también Y un visibilizar portavoz de esa la terrible otra. realidad que nos ha tocado. Así es, darle espacio, ¿no? Y buen tema que mencionas de darle visibilidad, porque en mi caso no fui formado en comunicación social y en periodismo, fui más bien formado en estudios políticos y gobierno y
tengo como una noción del lado político de las cosas, el lado ideológico, pero me gustó siempre el lado comunicacional. Yo quiero llevar eso hacia allí. Luis, cuéntanos un poco, mencionabas que llegaste en 2018. Me gustaría saber en qué mes del año 2018. Te lo pregunto porque fue un año controversial en Venezuela debido a las elecciones presidenciales de esa época. Me gustaría saber más o menos en qué época del año eh, viajaste y bueno, cómo fueron cómo encaraste esa primera decisión, ¿no? Ese primer momento en el que decides irte ya de Venezuela. Llegamos entre junio y julio, justo finalizando un mes y comenzando el otro. Y fue una época así, ciertamente muy dura, porque además, Carlos, nosotros teníamos tiempo planificando nuestra migración, pero la situación en el país fue tan complicada que el tema del dólar se disparó de una forma tan sorprendente que descuadró el presupuesto que yo tenía previsto para migrar. El plan inicialmente era ir junto a mi hermana a Perú, pero bueno, se presentó ese inconveniente y yo me quedé sin la posibilidad de comprar el pasaje para poder emigrar junto a mi hermana, ¿no? Se llegó la fecha, ella ya tenía su boleto y pues nada, tuvo que irse. Y justamente por esos días, como unos 7 días de pronto después de mi hermana haber partido, a otro tío también tomó la decisión de salir del país, también eligió como destino a Perú. Y unos 15 días más tarde, otra prima me comunica que está planeando emigrar a Colombia. Entonces me invitó a venir con ella y definitivamente no desaproveché la oportunidad. Fue un viaje muy complejo porque a lo largo nosotros salimos desde Valencia y desde que salimos desde el terminal terrestre Big Low Center, hubo en el camino muchas alcabalas. En ese momento la migración venezolana era muy importante, el régimen venezolano lo sabía, sobre todo los guardias nacionales, y entonces trataban siempre de arrebatarle lo poco que los migrantes puedan llevar consigo. Y se aplicaban muchísimas alcabalas. En todo el recorrido, bueno, fue impresionante la cantidad de veces que nos hicieron bajar de los colectivos, que nos revisaron las maletas, revisaron a todas las personas, nos quitaron la cédula de identidad. Recuerdo que nos detuvieron en algún momento, mucho antes de llegar a Barquisimeto, y los guardias retuvieron la unidad colectiva por allí por espacio de unos 40 minutos, nos quitaron la cédula, no nos devolvían los documentos. Allí nos tuvieron un buen tiempo hasta que después se dignaron a dejar avanzar el colectivo y pudimos llegar hasta Barquisimeto. Allí estuvimos unas horas y luego embarcamos otra unidad colectiva que nos llevó hacia la frontera, porque en ese momento, Carlos, era tanta la demanda de los migrantes y el desespero por salir de los venezolanos del país que no había ya unidades que estuviesen vendiendo el trayecto directo, ¿no? Completo desde la región central del país hacia la frontera con Colombia. Sí, fueron años entre 2017, todavía lo sigue siendo, pero hoy como que es más, digamos, visible la necesidad de que haya una ruta por lo menos migratoria con autobuses, pero en la época la alta demanda y el el perfil de migración, como tú bien lo describes, el perfil migratorio afectado específicamente por lo económico, porque aunque había un plan, había un pensado salir, no es mentira que mucha gente se quedó sin dinero para poder cubrir sus despesas económicas. Eso me lo contó Angie, otra venezolana que migró a Perú en su momento, hoy en día, perdón, migró a Ecuador, hoy en día está en Perú, pero ella relataba específicamente algo similar, ¿no? La parte complicada de tener que salir, principalmente por lo económico y el costo de los pasajes. Bien, pero cuéntanos un poco antes de llegar a ese junio del 2018, ¿cómo era tu vida en Caracas, ¿no? Perdón, en la ciudad donde vivías, en Valencia, no tengo entendido. ¿Cómo era Luis, ¿no? En esa vida de Venezuela? ¿Cómo veías tú tu país, ¿no? Porque al final, como todo joven, uno tiene
una idea de un país en el que uno crece, pero uno en su mente tiene un país en el que uno quiere estar. Uno dice, yo voy a hacer esto porque yo quiero ser esto más adelante, o quiero hacer esto, ese tipo de cosas, pero cuando ves que esa idea empieza a achicarse y ves que pues esa idea pequeña, ¿no? Cada vez más de llamada Venezuela se ve para uno fuera, ahora en el exterior, cuando comienzas tú a ver eso que ya es una realidad, tener que emigrar. La idea comenzó a rondar porque, bueno, inicialmente había tenido la gran dicha de ejercer el periodismo, ¿no? Después de tanto sacrificio, de tantos esfuerzos, había logrado llegar a los medios de comunicación, estaba básicamente viviendo el sueño, ¿no? De poder ejercer la profesión, pero de pronto entonces el periodismo se comenzó a ver gravemente afectado y asediado por las decisiones del gobierno de Hugo Chávez entonces. La censura fue brutal realmente. Se nos comenzaron a cerrar las puertas a los medios, a los periodistas independientes. Comenzó una persecución muy intensa contra los periodistas y poco a poco nos fuimos quedando sin espacios para poder denunciar las graves situaciones que se venían dando en los diferentes sectores en el país. En mi caso en particular, además de que como periodista se cerraban los espacios, había una grave situación de inseguridad. Carlos, yo particularmente fui víctima, o sea, hasta perdí la cuenta de cuántas veces me asaltaron, sufrí un intento de secuestro, la violencia y la inseguridad en el país era realmente una escala desproporcionada, ni siquiera dentro de su propia casa estaba seguro. Justo antes de emigrar en los últimos 15 días, en 2 oportunidades estando en la casa de unos familiares, se intentaron meter a la casa. De madrugada, en una ocasión nos rompieron el techo para intentar entrar a la vivienda y en una segunda ocasión rompieron el portón e ingresaron y se robaron unas cosas del garaje. Entonces la situación de inseguridad era realmente agobiante. Yo vivía realmente muy estresado. En muchas ocasiones cuando me dirigía al trabajo me robaron con pistolas, con cuchillos. Ya realmente la situación de inseguridad era demasiado. Y nuevamente tocando el punto de los medios, se fueron cerrando de a poco los medios de comunicación al punto que yo dije, bueno, ya definitivamente no hay donde poder ejercer el periodismo de manera libre, que realmente me permita ejercer la comunicación como se debe, ¿no? Y en ocasiones también tuve episodios de violencia por parte del régimen, simplemente porque llegué a cubrir una manifestación que se estaba dando afuera de una tienda. Para las personas que no son de Venezuela, en algún momento el régimen tomó las instalaciones de ciertas tiendas por departamentos, de electrodomésticos, de ropa, de lo que fuese, porque ellos decían que estaban especulando con los precios y el gobierno quería imponer el costo al que se debía vender determinada producto o mercancía. Y cuando se daban esas situaciones, por supuesto, la población se agolpaba a las afueras en un intento desesperado de poder adquirir una lavadora o un aire acondicionado o lo que fuese. Y en medio de esa situación, llegué como periodista a cubrir la protesta ciudadana. Se me acercó un guardia, me apuntó con su fusil. Periodista, hay una situación, las personas quieren hablar, aquí hay libertad de expresión, estamos en una vía pública, no veo por qué no pueda grabar. Este guardia insiste que yo necesito una autorización para poder grabar allí. Por supuesto que yo le vuelvo a contestar al guardia. En medio de esa situación la gente se comienza a alterar, comienzan a gritar, él es un periodista, está haciendo su trabajo, no sé qué. Se eleva muchísimo la tensión hasta que yo veo que este guardia simplemente cargó su arma y me apuntó. Yo dije, bueno, este señor va a disparar aquí. Y en ese momento definitivamente comprendí que ya no había forma alguna de poder continuar ejerciendo el periodismo de forma que tú pudieses garantizar tu seguridad o tu integridad física. Pero así como ese se presentaron muchísimos otros incidentes, no solamente conmigo, con compañeras también que de repente iban a cubrir alguna protesta y entonces algunos ciudadanos también impulsados por ese odio que promovió el chavismo le decían, tú eres una periodista chavista o tú eres una escuálida.
y las agredían física y verbalmente, y cada vez nos fuimos quedando más acorralados. Sí, es asombroso lo que mencionas, el hecho de un periodista, ¿no? Ejercer la comunicación, la transmisión a veces de los hechos, ¿no? Como periodista, transmitir hechos que están allí, y a veces esa transmisión es solo colocar el teléfono a grabar o la cámara, lo que dispongas en ese momento, y eso supone el riesgo de que va a venir un guardia a amenazarte con un arma. Eso es realmente crítico, preocupante, que mucha gente no lo entienda, ¿no? En América Latina. Decía entonces que ser periodista en Venezuela, ¿no? Levantarte en la mañana, decir, pues hoy voy a transmitir algo que tal vez le pueda interesar al país, una protesta, un servicio público, un puente caído, nadie resuelve. Comentaba que la realidad, bien como la detallas, ¿no? Para el periodista venezolano, levantarse un día cualquiera, cumplir su labor, algunos el de documental, ¿no? De ir a lugares donde haya un servicio público que no esté funcionando, donde haya una protesta comunitaria y la gente necesita voz, necesita que la escuchen, que le resuelvan algunos problemas, pero que eso supone para el periodista la exposición a un riesgo del primero, el amedrentamiento, ¿no? Porque una persona militar que carga su arma en una protesta civil frente a un periodista que la arma que tiene es una cámara, y el mismo riesgo de que se le escape un tiro y te mate, como pasa con muchísimas personas, como pasó en las protestas. De hecho, decía que es sorprendente y es preocupante como en América Latina contar eso es algo como que es mentira, como que no pasa en Venezuela. Eso es una narrativa, como se dice aquí, como dijo acá el presidente colombiano, que estás mencionando el hecho como periodista. Si aquí hablamos de los ejemplos de profesiones, médicos que divulgan cosas en los hospitales, enfermeros, los medicamentos, etcétera, etcétera, nos quedamos aquí toda la noche, todo el día mencionando ejemplos de cómo ejercer cualquier profesión en Venezuela solo la vas a poder ejercer desde que estés alineado a un lado ideológico del poder. No hay otro. Desafortunadamente es así. En otras ocasiones también, por ejemplo, no sé si recordarás que Hugo Chávez en algún momento dijo que los peajes debían dejar de funcionar porque eso era como una especie de extorsión al pueblo, algo así fue lo que él argumentó, y después Nicolás Maduro dijo que los peajes se debían reactivar. En ese momento también como periodista cubrimos a los peajes a consultarle a los conductores cómo les parecía la medida, y también fuimos retenidos un buen tiempo allí por la llamada Guardia del Pueblo. Nos quitaron los equipos, nos pidieron la cédula y nos tuvieron allí retenidos por alrededor de 1 hora y media simplemente porque les pareció, y bueno, ya después recuerdo que sí me borraron de la cámara las fotografías de los testimonios que había logrado allí, pero bueno, yo afortunadamente había logrado hacer unas copias y bueno, no se perdió el trabajo periodístico que habíamos ido a hacer. En otra ocasión también, Carlos, en el estado Carabobo hay una zona que es muy turística y se le conoce como Trincheras. Esas son unas aguas termales que tienen mucha relevancia, es un centro turístico muy importante para la región. Recuerdo que en una Semana Santa la jefa de redacción me dice, mira, vas a ir allí. Lo que yo no sabía es que ese sitio había sido tomado por el régimen. Cuando yo ingresé al lugar, veo es un vigilante de seguridad privada. Yo me acerqué con él, me identifiqué como periodista, le dije simplemente vengo a consultarle a los turistas cómo le ha parecido la zona, cómo lo están pasando, nada más allá de lo normal. Y él sí me dijo que no era conveniente, él nunca me especificó por qué. Y yo aproveché que venían saliendo unos turistas, saqué el micrófono, comencé a tomar las fotografías, los turistas accedieron y mientras estaba grabando, sí noto que del lado izquierdo viene un guardia nacional, nuevamente la misma historia. Y comienza con el mismo discurso que ya les he narrado, usted no está autorizado para grabar aquí, que por qué, y bueno, yo le dije, bueno, está bien, no hay ningún problema, yo me voy a retirar. Afortunadamente, cuando él vio que guardé los equipos en el bolso, ciertamente pensó que yo me iba a retirar, se resguardó
Y yo aproveché, fui hacia un lado y estaba un cocinero y me dijo, oye, pero puedes entrar por la cocina. Y por supuesto que como periodista no iba a decir que no. Entré a la cocina, rápidamente tomé las fotos hacia adentro, pero ellos monitorearon por las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que yo estaba dentro de las instalaciones. Y nuevamente fueron, cuando yo ya venía saliendo, ya venían no uno, sino esta vez dos guardias. Y bueno, me sacaron a empujones de las instalaciones, pero ya el trabajo periodístico se había hecho. Pero así, o sea, un montón de situaciones a las que se exponen los periodistas en cada momento. Imagínate. Y ese comportamiento, ¿no? De golpear, de empujar, algo exportable, de hecho, porque la visita de Maduro a Brasil se llevaron los periodistas brasileños una gran anécdota. Aquí defendía muchísimo a Maduro, te lo juro. Todas las principales redes comunicacionales aquí, que allá en Venezuela las conocemos como Venevisión, Televen, aquí se llaman Globo, Globo News, todas esas CNN en Brasil, pues iban al son del discurso en favor de la visita de Maduro a Brasil. Estaban en favor a ello, ¿no? Y trajeron especialistas en política exterior explicando los beneficios que Brasil tenía en relación a la presencia de Venezuela aquí y todo aquel discurso. Pero no contaban que cuando quisieron hacerle preguntas a Maduro y los periodistas se acercaron mucho, los guardias de Maduro empujaron y golpearon a los periodistas. Tanto fue que llegaron a darle por el pecho a una de unas periodistas muy importantes aquí de Brasil, y el hecho quedó grabado. Cuando el guardia le da, el de escolta, perdón, le da, y la mujer cae al suelo. Entonces ella después saliendo que cómo era posible. La gente, pero es que te lo venimos diciendo desde el 2013 que esa gente está allí. Ese caso fue viral, Carlos, acá en Colombia lo vimos con muchísima atención y con mucha preocupación. No me extraña, no me sorprende, y de alguna manera fue un gran momento para que el régimen se quitara la máscara ante la comunidad internacional, para esos que, como tú dices, se empeñan en justificar, ¿no?, las acciones de un régimen que vulnera los derechos humanos, que tortura, que persigue. Recientemente hemos visto cómo se ha presentado un nuevo informe en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que denuncia además ante la comunidad internacional, Carlos, esto es muy importante, que el régimen está incurriendo a la violencia sexual para vulnerar los derechos de las víctimas, de los presos políticos. Hay alrededor de 300 personas privadas de libertad ilegítimamente. No hay ningún tipo de pruebas y aún así esas personas permanecen privadas de libertad en sótanos, siendo todos sus derechos violentados, vulnerados. Acá en Colombia, desafortunadamente se está presentando una situación bastante similar a partir de la llegada del petrismo al poder. Eso es algo que a mí como periodista, como venezolano, me preocupa profundamente, Carlos, porque además ha sido mucho más acelerado que en el caso de Venezuela. Y te voy a poner un ejemplo para que las personas que nos ven lo comprendan mucho mejor. En Venezuela, las agresiones contra los periodistas y con los medios de comunicación comenzaron a hacerse muy frecuentes después que ya el chavismo tenía cierto tiempo en el poder. Pero aquí en Colombia, nada más y nada menos que el mismo día que el señor Gustavo Petro Urrego estaba tomando su juramento, su posesión, ante la presencia de jefes de Estado, de delegaciones diplomáticas del mundo entero, sus seguidores comenzaron a arremeter violenta y vulgarmente contra los equipos periodísticos de la revista Semana y de Noticias RCN, que habían hecho un despliegue técnico y humano con sus equipos periodísticos para estar desde el lugar donde se estaba haciendo esa gran ceremonia para dar cobertura al evento, porque evidentemente era importante para la política del país. Por primera ocasión llega al poder un presidente de izquierda. Y en ese momento, bueno, los seguidores del petrismo se le fueron encima a ambos equipos periodísticos, les gritaron cualquier cantidad de improperio, les lanzaron botellas de agua, al punto que ambos equipos de medios pues no les quedó de otra que retirarse. Me pasó recientemente, Carlos, fui a una concentración que se hizo aquí en la ciudad de Medellín, una convocatoria hecha por la oposición.
Y yo llegué y comienzo a transmitir en directo para redes sociales y sí me di cuenta que dos caballeros me estaban siguiendo. Para donde yo me movilizaba me estaban siguiendo. Y sí noté mucha tensión hasta que una de las señoras, muy alterada, se me vino encima y me dijo: ¿usted quién es? ¿Usted por qué está grabando? No sé qué. Yo me asusté porque primera vez que me sucedía algo así en Colombia, me identifico como periodista y entonces ya me explican, estas personas, que reitero, era una concentración de la oposición colombiana, y me explican que lo que está sucediendo y la razón por la cual ellos se alarmaron es porque el petrismo ha enviado a las concentraciones de la oposición a supuestos influencers a justamente tratar de generar violencia y luego manipulan los videos y entonces, bueno, tratando de malponer a la oposición. Yo te puedo decir que a un sinfín de protestas convocadas por la oposición y siempre ha privado un ánimo y un ambiente de mucho respeto, de mucha cordialidad, de mucho civismo. Imagínate algo que acabas de comentar, la infiltración de periodistas o de influencers en este caso, que por supuesto no van a seguir un código ético de respeto y de pauta, ¿no? Digamos, por utilizar un término comunicacional. Las protestas que hubo en Cuba, en las protestas que hubo en Nicaragua, hubo denuncias de que habían militantes enviados por Maduro. Hubo denuncias públicas. Están enviando militantes, personas, ¿no? Para infiltrarse en las protestas, ni siquiera para comunicarlas, sino infiltrarse en las protestas opositoras y generar esa dispersión que sabemos que funcionó muy bien en Venezuela para provocar, obviamente, la represión a los manifestantes. Es un juego, obviamente, al que hay muchísimas realidades en el latinoamericano. En el caso colombiano, uno de los países que muchos años golpeado, ¿no? Por el hecho de la guerrilla, el narcotráfico, país que trata, por supuesto, su gente, mantenerlo vivo, pero siempre en una condición social muy, muy crítica. Es difícil que la gente pueda preocuparse realmente a dónde puede llegar esto, ¿no? Que tú, como venezolano, como periodista, tú dices, esto está yendo más rápido de lo que pasó en Venezuela. Este modelo, claro. Este modelo ya fue aplicado con más pinceladas en Venezuela porque necesitaba un andamiaje en el que ya no podía haber reversa, como el caso de la toma de los poderes públicos en Venezuela, pero escaló ahora a un nivel más descarado, ¿no? Descaro total. Y bueno, que tú lo que hace es sustituir los nombres, pero realmente la práctica es la misma, ¿no? Infiltrar gente, violentar a la gente, provocar, obviamente, porque sí es verdad que llegan esos influencers a hacer preguntas provocadoras, ya la gente los detecta, no todos van a actuar, por lo menos hasta ahora has tenido la experiencia de ver que sí, han sido cívicos, pero una vez me decía un amigo en Venezuela, me decía, hay que tratar de ir a las manifestaciones, apoyar como se pueda, pero no estar tanto tiempo, porque no sabes hasta qué punto esta gente va a provocar tanto a la oposición que a alguien se le van a volar los tapones de tanta provocación. Y es ahí donde tú corres peligro. Bien. También, Carlos, quería comentarte que tomando este punto de que a mí me preocupa mucho, de que siento que en Colombia va tan acelerado el proceso de la izquierda, que nuevamente va muy rápido. Apenas horas después de haberse proclamado o de haberse anunciado oficialmente desde la registraduría y desde el CNE que Gustavo Petro se había alzado en la elección presidencial, cuando este señor se le va a entregar su carta que lo acredita como presidente electo, lo primero que hizo en su discurso fue decir que había que cambiar el código electoral, y eso te da una luz muy clara de el rumbo que quiere tomar el petrismo. ¿Con el código electoral se refería a qué específicamente? ¿A las reglas electorales o al código fuente? A las reglas electorales. A las reglas electorales. De hecho, desde el petrismo se ha estado impulsando con mucha insistencia la supuesta necesidad, dicen ellos, de reformar la registraduría. En Colombia el sistema electoral funciona a la par, tanto la registraduría como el Consejo Nacional Electoral. La registraduría se encarga básicamente del tema logístico, de imponer quiénes son los miembros de mesa, el proceso de formación, y lo que se ha explicado desde algunos senadores es que la estrategia apuntaría a que
los registradores, por ejemplo, que fungen o que llevan las riendas en cada municipio, sean designados como funcionarios de confianza. Y eso le daría la potestad a que estos funcionarios, en caso de que fuesen incómodos, puedan ser removidos de su cargo con mucha facilidad. Y esto, por supuesto, elevaría el nivel de control para favorecer, evidentemente, los resultados electorales. Siempre hay algo a que acuñarle un problema social. Por ejemplo, hay que cambiar las reglas electorales porque por culpa de ellas estamos como estamos, por culpa de ellas el país está como está. Me hizo pensar un discurso de resentimiento tan profundo. No, y de reformismo descontrolado, de aumentar el Estado, de meter más manos dentro de las instituciones autónomas para controlar más. Me hiciste pensar en el propio juramento de Chávez, cuando está recibiendo la banda, todavía no lo han registrado, y dice que está jurando sobre una moribunda constitución. Entonces, es una forma, una práctica, es un modelo de, obviamente, burlarse del modelo que te está eligiendo presidente, porque sobre esas reglas te estás haciendo presidente, pero luego tú quieres cambiarlas para que nadie más pueda ultrapasarte. Y yo creo, afirmativamente, que esta gente, al convertirse por muchos años en la primera fuerza de izquierda en conquistar el poder en Colombia, no lo van a querer perder tan fácil, porque no se esperan 50 años más fuera del poder. Y saborear los viajes en helicóptero, como se ven por allí las noticias, eso no se pierde así tan fácil, al menos que te asignen uno para toda la vida. Pero este tipo de cosas, modelos populistas, no salen del poder tan fácilmente. Y no solamente eso, Carlos, sino el ataque, por ejemplo, al sector privado. Hemos escuchado a Gustavo Petro hace unos meses atrás, pero justo minutos antes de ir a un encuentro en la frontera con Nicolás Maduro, decir, por ejemplo, textualmente, que él no entendía por qué el sector telecomunicaciones del país era controlado por dos empresas, mencionó a dos puntualmente. Y acto seguido procede a decir que el sistema de internet, por ejemplo, en el país debía ser controlado por las juntas de acción comunal, algo como los consejos comunales que instalaron en Venezuela el chavismo. Entonces, es realmente terrible y es muy alarmante que este señor ya de una esté diciendo que quiere controlar el sector telecomunicaciones, que evidentemente es estratégico y fundamental para cualquier país. Además, sin ningún tipo de justificación, porque en el caso de Colombia, el sector de telecomunicaciones no es controlado por una sola empresa, hay varias y todas garantizan un servicio realmente bastante óptimo. Claro, no es una intención económica, no la es interceder en estas empresas porque te preocupe lo económico o esa desigualdad que ellos dicen defender. No, tu proyecto es hegemónico y sabes la utilidad de esa herramienta comunicacional, y además que es gratuita, porque en el momento en que la intervienes no le tienes que pagar a ningún medio por hacer transitar una campaña política, etcétera, etcétera, sino que ya es un medio del Estado, es el aparataje como lo usó Chávez y como lo usa Maduro hoy en día con el programa, por ejemplo, que tiene de Super Bigote, ¿no? Entonces, utiliza el Estado para promocionar su imagen al mejor estilo norcoreano y al mejor estilo cubano, todo gracias al pueblo, ¿no? Y por el pueblo. Bien, Luis, ¿cómo ha sido la parte adaptación cultural? Llegaste en 2018 a Caldas, ¿no? Al departamento de Caldas. Esos primeros pasos de adaptación, ¿cómo fue? ¿No? Al municipio Caldas del departamento Antioquia. Eso, ¿cómo abriste espacio para ti y para tu profesión en Colombia? ¿Cómo fue ese inicio? Mira, en cuanto a la adaptación de la cultura, sabes que a mí particularmente me sorprendió mucho la forma en la que los colombianos se me acercaban muy espontáneamente, muy interesados en saber de Venezuela, ¿sabes? A saber de nuestra cultura, a saber de, pues, cómo... Porque también entienden muy bien la importante cantidad de colombianos que históricamente nosotros tuvimos en el país.
y la mayoría siempre hacía mucho énfasis en tengo algún familiar, tengo algún conocido, algún compañero de trabajo que vivió en Venezuela por muchos años. Entonces siempre me compartían sus anécdotas también y eso fue muy bonito y muy interesante para mí porque definitivamente no esperé que ellos se acercaran con tanto interés en saber qué estaba pasando realmente en Venezuela. Y situación similar me ha ocurrido mucho con otros turistas, ¿no? De distintas nacionalidades que vienen a conocer de las maravillas que tiene Colombia y se interesan en saber qué está ocurriendo realmente en Venezuela. Y en cuanto a mi profesión, bueno, llegó la oportunidad de retomar el periodismo de la mano de una televisora venezolana que transmite desde Miami. Afortunadamente, por una amiga en común, ha sido una gran experiencia porque me han permitido además compartir justamente la situación política de Colombia, ¿no? Y cómo también el Estado colombiano se ha preparado en buena medida para recibir a la migración venezolana, que es bastante numerosa. Como tú decías anteriormente, bueno, Colombia es el país con mayor cantidad de venezolanos concentrados al día de hoy, ¿no? En la región. Qué bueno. Y cubrir la parte política para este medio ¿supuso algún desafío para ti? ¿Algo que no pudieras transmitir conforme a nivel logístico? ¿Era solo en ese municipio donde tenías que trabajar o tenías que mudarte a otra ciudad? No, lo que pasa es que después de un tiempo estando radicado en el municipio Caldas, yo decidí junto a mi familia venir al municipio Itagüí, que está más ubicado de Medellín, ya es el área metropolitana, ¿sabes? Es mucho más céntrico, hay mucha más dependencia, la política es mucho más movida, el medio donde estoy afortunadamente le da mucha cobertura al tema político, así que afortunadamente no fue un reto. Pero fíjate bueno, yo soy muy joven y el periodismo siempre me tocó ejercerlo en el chavismo. No conocí cómo fue el periodismo antes de. Entonces para mí de alguna manera fue muy sorprendente llegar acá y poderme acercar a un policía y que esa persona me pueda hablar con absoluta libertad de un procedimiento que se ha realizado. Entonces para mí fue el descubrir cómo realmente se ejerce el periodismo en libertad, ¿no? Y cómo hay independencia de poderes, cómo realmente funciona la institucionalidad en el Estado. Aquí cada institución, cada dependencia pública o privada tiene su departamento de comunicaciones y funcionan perfectamente. Más bien ellos se acercan a los periodistas, mira, tengo esta información, te puedes comunicar a través de estas vías electrónicas, la información, todo realmente muy, muy completo. Entonces no, para mí fue realmente un descubrir cómo es el periodismo en democracia, ¿no? Cuando se respeta la libertad de expresión. Eso ha sido muy, muy bonito para mí. Mira, esta parte que acabas de mencionar, aquí en Brasil, ¿no? Para hacer un poquito el contraste en lo que aquí lo llaman lugar o posición de habla. Cuando tú tienes un precepto que te legitima para hablar o expresarte sobre algo. Por ejemplo, una persona negra, pero que tiene en su línea directa padre, madre, es descendiente de africana, la mamá es de Mozambique, el papá es brasileño, pero es negro, o sea, tiene un lugar de habla, como le dicen aquí, lugar de fala, porque es negro, es pobre, es africano, entonces puede hablar de racismo, porque tiene un lugar de afectación directa. Tú acabas de dar un ejemplo que es, eres periodista venezolano, ejerciste solo bajo una línea ideológica que ha controlado el Estado y muchas empresas y muchas instituciones. Y ahora estás en un lugar donde la institucionalidad, la libertad y obviamente la transparencia son las banderas para tu ejercer el periodismo. Y eso a ti te da un lugar de habla porque has experimentado una realidad que ha transformado la idea de periodismo que tú tenías. O sea, tú no le andas huyendo a nadie. Ahora, no tienes que estar escondiéndote, digamos, por ahora, ¿no? Como decías al principio, porque te preocupan algunas cosas. Hasta el mero hecho de que el policía está formado para responder preguntas a un periodista. Eso es fundamental. Eso es un hilo que voy a hacer mucho énfasis cuando esté haciendo
contraste, ¿no? En relación a la comunicación. Bueno, y comienzan a pasar los primeros meses en Colombia, así como decías que la gente efectivamente y de manera consecuente te trataron muy bien, te hicieron sentir en casa. Ese hecho de compartir historias similares en que muchísimos colombianos en efecto han hecho su vida en Venezuela. ¿Hay algo malo que tú ves en todo esto después de tanto tiempo? Eso son cosas buenas, ¿no? Pero ¿hay algo malo que tú dijiste pudo ser mejor o puede ser mejor, puede mejorar en recepción o en tema de como venezolano al estar viviendo en Colombia? Yo creo que el tema de la regularización, Carlos, es muy importante. Colombia ha sido un estado pionero a la hora de realizar el proceso de regularización de los venezolanos y eso le ha valido a que otros gobiernos de la región lo tomen como un ejemplo a seguir, ¿no? Y en muchos casos hemos sabido que han habido algunas conexiones con el Estado colombiano precisamente para que le facilite, digamos, el cronograma que se ha establecido en el proceso de regularización. Y a pesar de que ha sido muy bueno, sí ha tenido algunas fallas importantes, como por ejemplo el número de la identificación, ¿no? Inicialmente, Carlos, el 28 de julio del año 2017, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, a través de la Cancillería, que encabezaba la doctora María Ángela Holguín, firmó un decreto para emitir ya iniciar el proceso de regularización. En ese momento se denominó lo que fue el Estatuto Temporal de Protección a los Migrantes Venezolanos. Ese primer documento se otorgaba solamente por un periodo de 90 días. Transcurridos esos primeros 3 meses, el documento caducaba y entonces había que hacer un trámite de nuevamente presentarte ante el equipo de migración, todo un proceso allí burocrático que no era mayor cosa en algunos casos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la situación económica en la que llegan muchos de los migrantes, se implicaba un gran problema. Por ejemplo, a mí me tocó, Carlos, cuando fui a hacer mis trámites migratorios, encontrarme en la sede de migración con una señora que venía caminando 2 horas y media para poder llegar a la sede de migración a cumplir sus trámites porque simplemente no tenía los recursos económicos. Pero en fin, después de esos primeros 3 meses el documento vencía y entonces tenía que volverlo a renovar por el mismo lapso, es decir, 90 días adicionales. Afortunadamente, el Estado colombiano se dio cuenta de que eso estaba implicando mucho trabajo para los migrantes y entonces decidió emitir un segundo decreto ejecutivo presidencial. Esta vez para extender ese documento, que repito, inicialmente era por 90 días, a llevarlo para un periodo de 2 años. Y ya entonces, una vez transcurridos esos 2 años, se volvía a realizar la renovación. Pero entonces llega el gobierno del presidente Iván Duque Márquez y se recibe en Colombia una visita muy importante porque fue el de Félix Grandi, que es el comisionado del ACNUR. Y en medio de esa visita oficial, el Estado colombiano, en voz de Iván Duque Márquez, decide anunciar a la comunidad internacional que ha tomado la decisión de elevar a otro nivel ese proceso de regularización. Y es entonces como se inicia una segunda fase para atender a la diáspora venezolana, que en ese momento estábamos en aproximadamente 2.500.000, esa era la cifra oficial que manejaba Migración Colombia en ese momento, y entonces se implementa un nuevo documento, un documento que conocemos actualmente como un documento biométrico, que cumple con todas las características de la cédula de identidad colombiana. Es decir, es un documento plástico, como si fuese una tarjeta de débito, que tiene códigos QR, Carlos, porque acá realmente el sistema de identificación está muy organizado, es muy avanzado y simplemente basta que tú presentes tu documento para que en cualquier sistema, en cualquier trámite, por sencillo que sea, escanean tu código de barra y ya con eso el sistema tiene todos los datos de la persona. Y eso fue lo que quiso hacer el Estado colombiano, que esa misma facilidad que hay para sus ciudadanos se le aplicara también a los migrantes venezolanos. Entonces se aplica este documento biométrico, por supuesto que incluye la iris, la huella dactilar, una fotografía, la firma digital, además de otros datos importantes como la ubicación de la persona, el estatus socioeconómico en el cual te encuentras en el país. Y lo bueno es que este documento ya te da
una estadía legal en el país por un periodo de 10 años. Y nuevamente puede ser prorrogado por 10 años adicionales. Transcurridos estos 20 años, entonces ya los ciudadanos venezolanos que decidimos quedarnos en el país podemos optar a tramitar una residencia permanente con todos los beneficios propios de un ciudadano común. Pero también es importante que el Estado colombiano desde un principio se apegó a garantizar la educación a los migrantes venezolanos, muy a pesar de que muchos venían sin tener toda la documentación en regla. El Estado colombiano dijo: hay que garantizarles el derecho a la educación según lo que establece nuestra propia Constitución Política Nacional, y se tomaron las medidas pertinentes. Se tomaron 5 puntos que me voy a permitir leértelos porque no quiero incurrir en una imprecisión. El primero fue la flexibilización de los requisitos de los documentos para entrar al sistema educativo. La segunda medida fue un registro de niños en el sistema de información educativo de matrícula. El tercero fue la agilización y simplificación de los procesos de convalidación de los títulos universitarios, algo sumamente importante porque ha permitido a los venezolanos acceder al sector formal del empleo. Un cuarto punto que tiene que ver con la validación de los grados cursados en Venezuela en instituciones tanto públicas como privadas. Y una quinta medida que se ejecutó a través del Ministerio de Educación fue el acceso a estrategias de atención, bienestar y permanencia tanto de alimentación como del transporte para los migrantes venezolanos, al igual que un ciudadano colombiano. Yo te puedo hablar por mi experiencia. Cuando yo vine, te decía antes, vine con mi familia, vine con una prima que trajo a sus 2 pequeñas. Y ellas inmediatamente fueron incorporadas al sistema educativo colombiano sin ningún tipo de inconveniente. Únicamente se presentó la partida de nacimiento y además de que se les facilitó el proceso en cuanto a la documentación, la escuela en la que ellas se pudieron matricular les dio una primera dotación de útiles escolares, incluso del uniforme, porque aquí en Colombia, Carlos, cada institución tiene su propio uniforme. Y la institución, por iniciativa propia, conversó con otros padres, con otros representantes, que como te decía antes, fueron muy receptivos con nosotros, y entonces se le entregó incluso el uniforme a mi primo para que pudiera comenzar a cursar su educación con absoluta normalidad. Imagínate de las cosas que uno no sabe, ¿no? Yo no sabía. Lo de la regularización de la documentación sí sé que ha sido muy complejo por lo numeroso que ha sido la población también migratoria venezolana, por lo rápido que ha sido, por la salida del gobierno de Santos, por la entrada del gobierno de Duque. Entonces, digamos que Santos, la prioridad no era ver el problema migratorio, sino delegarlo, vamos a decirlo así, delegarlo al próximo gobierno y que resuelva. Pero este momento de mencionar la extensión a 10 años, claro que va a resolver la vida a millones, ¿no? A millones de venezolanos en Colombia, porque es verdad que no hay tiempo para agilizar un documento. Si a esto sumamos que muchísimos llegaron sin documentación, pero que tampoco tienes la posibilidad de que fueras a cualquier consulado y eso lo resolvería, porque tampoco para muchísimos fue así. Es verdad que se debe valorar y se debe recordar siempre quiénes están siendo los amigos. Te quería hacer un comentario, Carlos, que es muy importante que compartamos con la audiencia, porque fíjate la importancia de cuando se respeta la institucionalidad y la independencia de los poderes. Tú decías que ciertamente fue un tema complicado porque, bueno, salió el gobierno de Juan Manuel Santos y luego vino el de Iván Duque, pero aún así el gobierno de Iván Duque respetó el proceso de regularización que había encabezado su gobierno anterior y se le dio continuidad, y sobre la marcha se tomaron los correctivos que fuesen necesarios y se aplicaron. Pero ahora fíjate, Carlos, que estamos viendo con mucha preocupación la llegada del petrismo, porque no solamente que se arremete contra la libertad de expresión, contra los derechos políticos, sino que incluso en materia migratoria, por ejemplo, algo que fue muy alarmante para los migrantes venezolanos es que una de las primeras decisiones que tomó el Petro fue eliminar una figura que creó el gobierno de Iván Duque, que se denominó gerencia de frontera.
Esa institución se creó con el propósito de atender la grave crisis que se presenta en la frontera entre ambos países, entendiendo que hay muchísimos pasos irregulares que le conocemos popularmente como trochas. Esa gerencia de frontera tenía la principal responsabilidad de monitorear qué está ocurriendo en esas fronteras, cuántos migrantes están entrando diariamente a Colombia por esos pasos irregulares, si hay mercancías que están transitando allí o no, y de qué manera se podía tomar un cierto proceso de regularización sobre eso. Pero el petrismo simplemente llegó y lo primero que hizo fue eliminar esa instancia de un plumazo. Y lo otro que fue muy grave además es que el gobierno de Iván Duque había dejado justo en los últimos meses, cuando ya se acababa su periodo constitucional, un proceso de regularización de la migración venezolana, justamente con este documento biométrico que te estaba comentando ahorita. Y llega el petrismo y entonces lo primero que hace es también cambia al director nacional de migración y automáticamente ese proceso se quedó congelado. Y por supuesto que eso generó mucha incertidumbre entre la diáspora venezolana radicada en el país. Y adicionalmente, que también es preocupante y tiene que ver un poco con el derecho a la información, es que los venezolanos habíamos sido acostumbrados por el gobierno anterior a que cada semana, los lunes puntualmente, el equipo de comunicaciones, incluso el propio director nacional de migración, hacía un live a través de las cuentas institucionales de Instagram o de Facebook, y se daba un balance pormenorizado con cada uno de los detalles de, mira, al día de hoy hay tantos migrantes venezolanos en el país, se ubican principalmente en esta región, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos están empleados, cuáles están en una situación económica de extrema vulnerabilidad, cuántos están en el sector educativo o no, cuántos están de esos que están escolarizados, cuántos están en instituciones públicas o cuántos están en el sector privado. Y a partir de la llegada del petrismo, eso se descontinuó. Hasta el momento impera un silencio absoluto por parte de migración. Recientemente supimos, por cuenta de una entrevista que hizo el equipo de Revista Semana, que el nuevo director de Migración Colombia, que es Francisco Fernando García Manosalva, dijo que aproximadamente para el mes de octubre ellos esperan anunciar un nuevo proceso de regularización de los migrantes venezolanos. Pero allí nos llama mucho la atención que la intención del petrismo es cambiar el actual método con el que hemos sido regularizados. Es decir, ya no se utilizaría ese documento biométrico que les he venido comentando que ha sido tan eficiente para nosotros, sino que se aplicaría un nuevo método. Y entonces eso ya comienza, Carlos, a generar preocupación no solo en los migrantes, sino también en el sector empresarial, porque por supuesto eso implicaría disponer... Para conectar estos puntos acerca de el hecho migratorio y fronterizo de la entrada de venezolanos, que bueno, a veces sí se trata de poder brindar el derecho a todos de la libre circulación, de poder continuar sus vidas en otros países, pero esto ha dado pie a que lleguen, por supuesto, personas a delinquir, ¿no?, a los países de la región. Quería que me mencionaras, por ejemplo, cómo ha sido el hecho de la xenofobia en Colombia, ¿no? Estás desde el 2018, sí es verdad que la xenofobia ha afectado en varios países, no solo el hecho colombiano, pero en tu caso, ¿cómo lo has vivido como venezolano, como periodista? ¿Qué te ha tratado de hablar a ti? ¿Qué te ha tocado, abordar sobre el asunto? Mira, a mí particularmente, como te decía anteriormente, yo particularmente no he vivido en carne propia episodios xenofóbicos. En una sola oportunidad estaba recién llegado, Carlos, me tocaba, pues como cualquier migrante que recién llega a algún país, me tocó vender cosas en la calle, estaba vendiendo unos alimentos, ¿no? Y una sola señora me dijo, un venezolano deberían devolverse, pero de allí no pasó. No fue algo absolutamente agresivo ni invasivo, ¿sabes? Pero digamos que fue un hecho aislado, pero de resto no he sentido ataques
comentarios despectivos. La verdad es que en general he tenido mucha suerte en ese sentido y creo que no solamente ha sido conmigo, en general al venezolano que esté radicado en Colombia, que tú le preguntas, te pudiese comentar situaciones bastante similares. Pero sí han habido algunos destellos, digamos, ¿no? De generar como algunas matrices de opinión en contra de los venezolanos, pero eso ha sucedido puntualmente cuando han habido incidentes relacionados a violencia. Por ejemplo, te puedo mencionar un caso puntual. Hace varios meses atrás hubo un caso de un venezolano que mató a un muchacho que de 21 años, estaba estudiando ingeniería este chico, y lo mató con un cuchillo, puñaladas, para robarle un teléfono celular. Cuando ese caso fue reportado por los medios de comunicación, evidentemente sí hubo, sobre todo a nivel de redes sociales, una oleada de comentarios en contra de la diáspora venezolana. Otro caso fue, por ejemplo, el hallazgo de cuerpos picados en puntos diversos de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y eso estuvo relacionado con una banda delictiva de origen venezolano. Cuando ese caso fue reseñado por los medios de comunicación, por supuesto, nuevamente se sufrió ese impacto, ¿no? Sobre todo, insisto, a nivel de redes sociales, de los comentarios en contra de la migración venezolana. Pero en general el colombiano tiene una muy buena imagen de los ciudadanos venezolanos, que somos disciplinados, que somos responsables, trabajadores, y eso nos ha abierto muchísimo las puertas en el campo laboral del sector formal. Gracias a Dios que ha sido esa el ruido más alto, ¿no? De los venezolanos que llegaron a trabajar, que están allí siguiendo adelante, viviendo la oportunidad que Colombia les da, realmente, porque he visto episodios muy grandes, no de Colombia, voy a ser sincero, he visto episodios muy grandes de xenofobia en otros países, Chile, Ecuador, Perú, creo que los más duros. En Perú, muchísimo. Yo, por ejemplo, te Grandes. puedo comenzar el caso de un amigo muy allegado que tiene muchos años ya residiendo en el Perú, y recientemente me comentaba que por el simple hecho de ser venezolano, muchas empresas lo descartaban para algún puesto vacante que tengan. Y entonces me comentaba él, me decía, mira, muchas veces me ha pasado que me llaman a la entrevista y cuando vamos a mitad de la entrevista me dicen, no, pero es que usted es venezolano, mejor no continuamos el proceso. Y tiene varios meses desempleado precisamente por esa situación. Discriminación cantada, o sea, todo vapor. Es muy lamentable, realmente es muy lamentable, y el sentimiento, el desespero también, estar desempleado. Yo trabajo como profesor de español y profesor de portugués. Yo doy clase de los dos idiomas. Es algo a lo que tuve que aprender, porque no soy de área idiomas, turismo, nada que ver. Y bueno, es algo con lo que me ha servido alimentarme aquí. Gano muy poco, pero con eso puedo seguir adelante. No he tenido la oportunidad de ejercer mi profesión, pero pasé por algo similar a lo que comentaba tu amigo. Estuve en una empresa muy importante y pues creo que tenía grandes oportunidades de continuar allí porque el contrato era temporal. Sin embargo, mi desempeño nunca fue criticado. Sí hubo cosas a mejorar, pero cuando inicié se me hizo mucho énfasis en que iba a continuar, en que yo iba a estar allí como fijo. Y bueno, el contrato terminaba un día cualquiera, un jueves, me acuerdo, y el miércoles a las 5 de la tarde me llaman a la oficina y yo contento porque pensaba que, bueno, sí, no, aquí termina el contrato. Y durante mis 6 meses de prueba hubo un hecho relacionado a xenofobia que me envolvía a mí. Un trabajador, pues, se dirigió a mí de una forma irrespetuosa y yo, por seguir los canales, me comuniqué a mi superior. Luego de eso pasaron meses, yo hasta me había olvidado del asunto. Y luego lo trajeron a una reunión, me piden que entre a la reunión y entra la persona que me había ofendido. Entonces había como un encare, ¿no? Que él tenía que hablar, pedirme disculpas. Una especie de conciliación. Exacto. Y yo, bueno, normal. Entonces él me dice, no, es que a mí me encanta la cultura y tal. Yo escucho mucho, y empezó a hablarme de música que no era venezolana.
empezó a hablarme un poco de cosas y yo le decía, no, pero no tienes que justificarme nada. Además, no lo hagas ni por mí, es por la empresa en la que estás, donde hay muchísimas nacionalidades. No lo hagas por mí. Yo hice el llamado de atención porque aquí trabaja mucha gente y lo que tú estabas haciendo podías repetirlo con otra persona. Y además, yo soy venezolano. Estás hablando de, y le mencioné otro país, no voy a decir cuál es el país, estás hablando de una música que es de ese otro país. Así que no digas que tú conoces de mi cultura porque no la conoces y no quiero que estés o sigas justificando porque no es eso. En fin, entonces yo creo que ese tipo de cosas, mi temple, mi seguridad, el no quedarme callado en relación a eso, pudo afectar de que no podemos dejarlo fijo a esta persona porque increpa mucho, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, yo te pudiera comentar relacionado con el campo laboral. No tiene que ver con la discriminación, sino con el hecho de la formación con la que llegan los venezolanos. Por ejemplo, en muchas empresas te dicen, no, es que tu hoja de vida es excelente y tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando para la vacante, pero estás sobrecalificado porque tienes estudios universitarios. Y entonces ya por ese simple hecho te descarta. Ojo, no es algo negativo, pero es algo que de alguna manera influye y me ha pasado con muchos amigos que les ha ocurrido esa situación, ¿no? Que le dicen, bueno, pero es que tienes mucha experiencia o tienes mucha formación académica y entonces no te puedo dar el puesto, pero que sea algo netamente xenofóbico, no. Afortunadamente no ocurre acá en Colombia. Sí, y ya para cerrar ese punto, fuera de lo laboral, nunca. Por lo menos yo fuera, solo esa experiencia de más de 5 años que yo tuve que puedo atribuirle porque fue sí un hecho xenofóbico, pero fuera del contexto laboral, aquí aquí lo llaman vicinanza, ¿no? Pero aquí en el edificio, nunca pasé por algo similar. La gente, al saber que soy venezolano, bueno, siempre las preguntas de rigor, ¿no? ¿Cómo está la cosa y tal? Pero nunca en favor de ofenderme. Tengo amigos, o sea, puedo hablar por la experiencia de amigos también. Ellos nunca, estoy hablando del estado de Sao Paulo, nunca pasaron por algo similar. Sí, en los estados fronterizos, evidentemente por la realidad que se atravesó allá, porque es un estado muy precario, el estado de Roraima, un estado precario, un estado fuertemente alineado a esa región de vulnerabilidad amazónica y todo lo demás. Y la ciudad de Boavista, que es una ciudad que creo que eran 700.000 habitantes, después de la noche a la mañana que empieces a recibir miles, cientos de miles de migrantes, más cuando hay un hospital, claro, genera un ruido y eso había que, con toda la razón, intervenir. Y allí nació la operación Acogida. Bueno, Luis, ese caso de la xenofobia, bueno, dejado de lado, ¿cómo ha sido para la población venezolana el subsistir en relación a Venezuela, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo es vista Venezuela? Realmente es la pregunta por los propios venezolanos en Colombia. Vamos a hablar de casos puntuales como el gobierno interino, ahora con Petro en el poder, crece más la figura de Maduro en la población colombiana, ¿no? Visiblemente, imagino que será así. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, especialmente por el contexto actual, ¿no? De que ya se abren nuevamente las relaciones diplomáticas, si hay algunos cambios en los que pueda esto traer alguna mejoría para la población migrante? El panorama es bastante desesperanzador para los venezolanos acá, realmente, ¿no? Muchos no comprendíamos cómo, a pesar de nuestros múltiples y constantes esfuerzos por explicarle al ciudadano común en Colombia de los riesgos que implica votar por la izquierda, finalmente Gustavo Petro logró imponerse, además con una importante mayoría que le permite controlar el Congreso para varios temas estratégicos. Entonces sí fue un golpe muy duro para la diáspora venezolana radicada en el país el triunfo de Gustavo Petro. Y en cuanto a cómo los venezolanos están viendo actualmente la política en relación a la política interior de Venezuela, lo ven también con mucha desesperanza. Hay muchísima apatía, por ejemplo, en cuanto al tema de las primarias, que está próximo. El venezolano común no está pensando en organizarse e interesado en dónde voy a poder acudir a votar o qué
cuáles son los requisitos que debo cumplir, o cuáles son los candidatos, o cuáles son las propuestas que están promoviendo desde los partidos políticos venezolanos. En ese sentido, sí te puedo decir que hay como una especie de divorcio de lo que es la política venezolana. Los venezolanos que están acá no tienen el menor interés en saber de la política y de los políticos en el país. En su momento, cuando la juramentación de Juan Guaidó, sí hubo una gran euforia y muchísima esperanza. Los venezolanos en ese momento nos concentramos acá en la ciudad de Medellín, en el Parque Cisnero, que se le conoce popularmente como el Parque de las Luces. La concentración fue realmente impresionante, bastante multitudinaria en esa ocasión. Yo conversaba con periodistas colombianos para saber cómo veían ellos esa concentración, ¿no? Porque evidentemente era muy llamativo y ellos me decían muy impresionados que nunca antes en la historia se había visto que extranjeros se concentraran de esa magnitud, ¿no? En esta ciudad. Y eso por supuesto que generaba muchas expectativas. En cuanto a las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, los venezolanos sí lo ven bastante positivo, porque finalmente de alguna manera se traduce como una solución para los problemas de su documentación. Uno de los problemas, Carlos, era el estado de la falta de nacionalidad para los hijos de migrantes venezolanos que nacían acá en Colombia. ¿Y qué tuvo que hacer el Estado colombiano? Bueno, la Defensoría del Pueblo tuvo que elevar una petición a las instancias correspondientes diciendo: mira, es que hay que garantizarle a esos niños que están naciendo en nuestro territorio nacional la nacionalidad, porque el régimen no les está reconociendo, no les brinda las herramientas para que ellos puedan acceder a su nacionalidad natural. Entonces, a partir de eso se creó un decreto presidencial que le facilita exclusivamente a los hijos de ciudadanos venezolanos que nacen acá en Colombia acceder rápida y fácilmente a la nacionalidad, y de esa manera que además se les garantice el derecho a la educación, que, repito, es un derecho universal y constitucional. Y bueno, a partir de este inicio de las relaciones diplomáticas entre el régimen de Maduro y el petrismo, se ha dado reapertura a un total de 6 consulados y la embajada en Bogotá. En esos consulados, aprovecho la oportunidad, Carlos, para extender una alerta a quienes acudan allí, porque a pesar de que van tan solo pocas horas que esos consulados retomaron sus operaciones o que abrieron sus puertas, ya a través de las redes sociales comienzan a haber denuncias de manejos irregulares de recursos, es decir, personas que cancelan por un trámite y luego esos dólares no se les reconocen, y además no se les cumple con el trámite que ellos fueron a cumplir. Los consulados están habilitados en la ciudad de Bogotá, en Barranquilla, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Riohacha y Cartagena. Esas son las ciudades en donde están, se dio reapertura a estas sedes consulares, y donde se puede acudir a hacer varios trámites. Uno de ellos es la partida de nacimiento, de nacionalización de niños venezolanos nacidos acá, registro de matrimonios en Colombia, actas de defunción, servicios de apostillado, y algo que a mí me llamó la atención es que dice en la quinta y última opción, servicio de asesoría para la tramitación de pasaportes. No me explico por qué no dice emisión de pasaportes, sino asesoría, servicio de asesoría. Me llamó la atención, claro. Pero bueno, habrá que ver. Quieren cobrar. Te van a cobrar, sí, algo por hacer algo que ellos están, por mandato de ley, orientarte. Ahora lo ponen como un servicio. Correcto. Todos estos servicios previamente hay que hacer una cita. La cita se debe agendar a través de la página web legalizacionve.mpper.gov.be. Por allí agendas tu cita y ya luego llega la fecha en la que debes acudir a la sede consular y entonces cancelar unos $60, que es un monto básico por estas asesorías o por estas atenciones que estaría brindando el régimen venezolano acá en territorio colombiano. Ojalá
muchísima gente. Estoy seguro que al haber nacido tantos niños en Colombia, principalmente no por la concepción de ellos allí, sino que mucha gente emigró en estado de embarazo y terminaron naciendo allá, encuentren un derecho natural reconocido, ¿no? El derecho a la nacionalidad, el derecho a su Ahora, naturalidad. Ahora lo importante es ver cuál va a ser el proceder del gobierno petrista, porque incluso desde la campaña presidencial el equipo de Petro insistió en algo que ellos han denominado, y cito textualmente, retorno voluntario de ciudadanos venezolanos a su país de origen. Es interesante ver porque justo al momento que estamos grabando, Carlos, hace unos 2 días, Petro retomó ese discurso y volvió a insistir en ese retorno voluntario de los venezolanos a nuestro país. Entonces, bueno, ahora eso pudiera ser de alguna manera mucho más fácil teniendo en cuenta que se llevan mejor o perfectamente, que se entienden bastante bien con el régimen de Nicolás Maduro. Y lo otro que a mí me llama la atención es justamente que a partir de la reapertura de estas sedes consulares se está brindando ya la oportunidad de nacionalizar o de reconocer como venezolanos a esos niños nacidos aquí. Y entonces eso me lleva a cuestionar, ¿será acaso que ya entonces el gobierno de Petro estaría pensando en levantar ese decreto presidencial emitido en los gobiernos anteriores que le otorga la nacionalidad colombiana a los hijos de los migrantes venezolanos? Eso va a ser interesante ver cómo va a evolucionar en los próximos meses. Interesante punto porque hay que ver evidentemente cómo el Congreso va a actuar en función a ello, cómo también la comunidad venezolana se tendrá que organizar para, bueno, porque no puede haber una regresión de derechos Eso es adquiridos, algo ¿no? que a mí Eso me es. preocupa porque, y retomando un poco tu pregunta anterior que tenía que ver con el tema político, la diáspora venezolana en Colombia está muy desunida. ¿Sabes? Es muy difícil ver, a diferencia que ocurre con otro tipo de extranjeros en el país, los venezolanos lo sabemos perfectamente, por ejemplo, la comunidad china o los árabes en Venezuela estaban tan organizados que tenían hasta su propio club. Eso no ocurre con la comunidad venezolana acá en Colombia. Cada uno está como pendiente de ver cómo resuelvo mi día a día o mis asuntos y no estamos dándole la importancia que merece el estar organizados, el actuar en bloques en defensa de los derechos que ya han sido obtenidos. Sí, sí, lo básico. Es que el ejercicio de ser ciudadano, si a ti te dan una residencia en un país, precisamente para que puedas estar en él, es para que tú puedas hacer ejercicio del conocimiento de los derechos que tú tienes y de los deberes que tú debes, obviamente, cumplir. El hecho de una nacionalidad te deja vulnerable ante, bueno, la apátrida, como es el término correcto, el que no te reconozca tu estado de nacimiento o de origen y el estado de permanencia tampoco te reconozca. Eso es ser apátrida. Pero esto del retorno voluntario como instrumento político es un instrumento manso, como tú decías al principio, de moldear, de regresar a un estado anterior de ciudadanía que era un permiso temporal. Y otra cosa que me preocupa muchísimo y mucha gente me lo alertaba aquí en Brasil es el rol ciudadano de ese venezolano en ese determinado país, en este caso donde es gobernado la izquierda como Brasil y Colombia, la deportación, porque hay muchos venezolanos que están como con estatus de asilo político en estos países, que tienen un rol de protección especial y estos gobiernos podrían estar facilitándose esta transferencia o este uso de intercambio de presos o de personas reclamadas por la justicia en Venezuela, lo cual Hay, pondría en hay un riesgo. caso, hay un caso puntual ahora que hace referencia a eso que yo quiero aprovechar de compartir con tu audiencia, Carlos. Tiene que ver con la periodista Carolina Briceño. Ella trabaja para la unidad investigativa del diario El Nacional. Ellos recientemente publicaron un reporte de investigación súper interesante que se dividió por lo extenso que es en varias entregas y en el cual se denuncia con detenimiento y con muchas evidencias varios casos importantes de corrupción del régimen venezolano y a personajes que son claves en esa organización, ¿no? Cuando sale ese trabajo periodístico, que fue muy exhaustivo, muy minucioso, el régimen venezolano comenzó una campaña de persecución contra esta colega periodista y
fíjate que ahí hay un vacío porque ella ya estaba regularizada acá y entonces obviamente ante esa persecución surge la amenaza de una eventual deportación a Venezuela, se le entregaría al régimen y entonces ella recurre a las instancias internacionales y entonces tiene que renunciar a ese documento que ya la hacía estar regular acá para pasar a un proceso de refugiada. Como el caso de ella, hay muchos que la ACNUR no les dio la atención correspondiente en los lapsos debidos. Ha sido muy tardía la atención. De hecho, en el caso puntual de esta periodista, ella debió recurrir a huelgas de hambre al menos en 2 oportunidades para que fuese realmente escuchada y atendida por la ACNUR. Pero, sin embargo, estos temas de pasar de un estatus de regular a un estatus de refugiada debe ser atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y desafortunadamente el Estado colombiano no le está dando la atención correspondiente a las personas que están solicitando refugio o asilo político. Como el caso de ella, repito, hay otros tantos. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta porque como tú bien dices, Carlos, estas personas quedan en una situación muy vulnerable y quedan expuestos a una eventual deportación. Y ya sabemos cómo actúa el régimen de Nicolás Maduro, el chavismo, con las personas que son presas políticos. Recientemente hemos visto cómo el estudiante John Álvarez de la Universidad Central de Venezuela, que fue secuestrado, acaba de perder la visión en un ojo por las torturas a las que ha sido sometido. El panorama, más allá de lo político, es desesperanzador, como decías, y hay que entender, bajo todos los conceptos que tú nos has explicado, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comunicacional, que nuestro papel, así como el de cualquier comunicador o director de programa, es informar. Y cuando uno empieza a ver que la cuestión está crítica, es porque esa acción de informar se empieza a ver coaptada, ¿no? Y en el caso de experiencia de vida colombiano, ¿no? Que gracias a tu participación hoy pudimos ver gran parte de tu camino como migrante, tu adaptación, tu visibilización acerca de tu trabajo, tu apreciación en relación a la sociedad venezolana en Colombia, en relación también a la sociedad colombiana, a su vez al trato hacia los venezolanos, pero también del contexto eminentemente político, ¿no? Esperemos que estas cosas sean apenas preocupaciones, que no evolucionen a un régimen que pueda perseguir prensa, que pueda extorsionar, que pueda atacar a una sociedad que incluso también puedo decir que crecí admirando, que es la sociedad colombiana, porque sí, aunque no soy nacido allí, crecí casi que me sé todas las novelas colombianas, entonces uno tiene una idea tal vez representativa de cómo es el colombiano en sí. Estudié con una colombiana, me parecen muy cultos, me parecen muy inteligentes, me parecen muy parecidos a nosotros como gente, ¿no? Como gente amable, como gente dada al bien común. Entonces, me gustaría que nos dieras algunas palabras en formato de despedida, aunque no te despidas con ellas, pero de resumen de lo que tú esperas para todo ello y bueno, esperando por supuesto que este episodio se pueda repetir más adelante. Carlos, apelando a que la ciudadanía realmente despierte ante las propuestas de la izquierda, a que se resteen con la defensa de la institucionalidad, de los derechos fundamentales. Espero que tanto en Colombia como en Brasil realmente la ciudadanía sea realmente consciente de lo que implica la izquierda en el poder y que ellos no van a descansar hasta quitarnos todos y cada uno de los espacios posibles. Debemos defenderlos, debemos organizarnos. En Colombia, afortunadamente, he sido testigo de cómo la sociedad civil constantemente se mantiene organizada en movilización permanente. Bueno, el petrismo ha estado convocado al mejor estilo del chavismo, lo que ellos llaman las contramarchas, contra las movilizaciones convocadas por la sociedad civil. Eso a mí como venezolano no me sorprende, era de verse venir, ¿no? No me sorprendería que en corto plazo lo veamos también ocurrir en Brasil.
Entonces hay que estar en alerta permanente y además crear, Carlos, muy importante, redes de comunicación para intercambiar las experiencias. Me parece sumamente valioso el trabajo que estás haciendo. Te quisiera felicitar y reconocer públicamente por eso, porque es realmente muy importante la labor que haces. Ojalá muchas más personas tuviesen ese compromiso de explicarle a la comunidad internacional las cosas tan horribles que hace o las que incurre el régimen de Nicolás Maduro. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos son una cosa realmente aberrante. Por cierto, hay una película venezolana que recién llega a la gran pantalla en toda Latinoamérica, se llama Simón. Quiero aprovechar la oportunidad, Carlos, para invitar a tu audiencia a que vayan a los cines, a que la busquen en las plataformas, a que traten de documentarse, aunque sea vean el tráiler, porque narra una historia real de cómo los venezolanos hemos sido perseguidos, torturados, encarcelados, cómo la juventud venezolana fue, bueno, asediada, y es una gran película. Ha sido reconocida en múltiples festivales y va a representar a Venezuela en, creo que es la 68 edición de los premios Goya, que son muy reconocidos en Europa. Bueno, yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, continuar denunciando a estos regímenes. Carlos, yo acá como migrante tuve la oportunidad de trabajar con un mesero en un restaurante y al restaurante llegó una pareja de europeos y ellos detectaron ¿sabes? Mi acento y me dijeron, pero usted no es colombiano, ¿de dónde eres? Y yo les digo, no, soy de Venezuela. E inmediatamente ambos me prestaron mucha más atención y me estuvieron comentando que ellos vivían desde hace muchos años en Nicaragua porque lideran una fundación internacional que se encargaba de prestar ayuda a niños de escasos recursos. Pero con la llegada al poder de Daniel Ortega, entonces comenzó, bueno, toda esta situación crítica que ya hemos visto, que va por el mismo camino, si no peor que Venezuela. Y ellos me comentaban, fue algo que me impactó además muchísimo, y por eso lo quiero compartir con tu audiencia, Carlos. Cuando ellos se mostraron muy interesados en realmente saber qué era lo que ocurría en Venezuela, y me decía, pero lo que está pasando en tu país es tan grave como lo vemos en los medios de comunicación, o es que los periodistas están haciendo sensacionalismo para de alguna manera captar la atención del público y tener audiencia. Y cuando yo les comencé a narrar cronológicamente los problemas que se vivían en Venezuela, la señora quedó profundamente conmovida y comenzó a llorar. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque yo dije, ¿cómo una europea puede llorar por simplemente escuchar lo que está ocurriendo en Venezuela? Y entonces luego ella me dijo, es impresionante, pero tal cual lo que nos has contado es lo que ha venido ocurriendo, pero en mucho menor tiempo, en Nicaragua. De hecho, su esposo me comentaba, que era quien mejor hablaba español, me decía, mira, nosotros estamos saliendo de Nicaragua porque nosotros siempre habíamos vivido en una posada y desafortunadamente con el régimen de Daniel Ortega y de su esposa, el turismo quebró y por consecuencia la posada donde habíamos vivido cerró, y así muchísimos casos. Y entonces ellos pues no les quedó de otra que salir del país, porque además hemos visto cómo Daniel Ortega ha declarado como inconstitucionales e ilegales las ONG, las fundaciones, y las ha perseguido, las ha cerrado, les ha expropiado todos sus inmobiliarios, sus estructuras, etcétera. Y entonces pues no les quedó de otra que huir, ¿no? Mientras pudieron. Pero es terrible la situación que hay en Latinoamérica con estos regímenes, Carlos. No, Luis, en verdad, muchísimas gracias por primero, darte las gracias por el compromiso que vienes haciendo como venezolano. Hay mucha gente que no lo entiende. Quiero decirlo de esa manera, venezolanos, que toman la decisión de pasar a la página. Eso yo soy capaz de entenderlo. Pasan la página y dejan a Venezuela atrás. Continúan con sus vidas. Pero ellos no entienden el por qué uno continúa hablando Venezuela, por qué nuestro verbo sigue estando la palabra Venezuela y por qué uno comunica. Porque uno decidió tomar esa... después de 5 años, yo aquí en Brasil, pues yo llegué también en 2018, tú también allá en Colombia, y uno está dentro de la vida
informativa hablando de Venezuela. Pues tú tendrás tus razones, yo tendré las mías, pero hay algo en lo que yo estoy muy de acuerdo y es que yo, la educación que recibí, cuando pienso en ella, me veo como aquel niño en las bibliotecas cuando tenía entre 11 a 15 años, siempre leyendo un poquito de Venezuela, de la historia de Venezuela. Y algo que aprendí, a lo mejor no era eso el objetivo de las materias que aprendía sobre historia, es que Venezuela siempre era el ejemplo de cosas buenas por hacer. Y algo que eso luego lo entendí muchos años después, con Renio Tolina, un gran comunicador venezolano, que él le explicaba algo muy importante. A Venezuela no puede venir nadie a explicarnos por dónde es el camino, porque fue aquí donde empezó. Entonces, esas son cosas que yo me traje de Venezuela, ¿no? El deber de que hay algo que está allá que no vale la pena perderlo. Y es que Venezuela ha dado pasos importantes en la historia que sirvió de modelo para América Latina. Y si ese modelo no se replica, pues gana espacio la izquierda latinoamericana, la que no cree en los buenos valores. Así que eso es lo que a mí me identifica, el poder continuar, poder comunicar estas cosas y dar estos espacios aquí. Evidentemente, con tu experiencia, creo que efectivamente tal vez te invite a otro espacio, no necesariamente a un podcast de migrantes, pero sí para hablar y compartir esas experiencias, interactuarlas con el público brasileño, a modo que, bueno, ese mapa que está allí llamado Venezuela, Colombia, Brasil, pueda tener un entendimiento de que nosotros veamos el camino que ha tomado y que parece un camino que no pretende tener reversa, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quiero agradecerte porque has tenido ese compromiso de venir también acá y contarnos esa realidad vivida en Colombia y que los venezolanos en Colombia puedan ver que hay uno que está hablando para un venezolano que está en otra población brasileña y está contando cosas que a lo mejor ellos no pueden contar. Entonces eso es lo que yo te quiero agradecer, felicitarte y decirte que bueno, ese es el orgullo venezolano al que uno siempre va a apelar, ¿no? Ojalá, Carlos, así como tú decías que en el pasado fuimos el ejemplo a seguir, ojalá en corto plazo podamos ser, con el favor de Dios, y con la unión de todos los venezolanos, un ejemplo de cómo se recupera la libertad y la democracia. Así es. Yo no me doy por vencido. Sí hay oportunidad, sí hay chance, hay que seguir hacerlo insistiendo. Bien. Sí, hay que hacerlo bien, con calma, pero con mucha convicción. Esa era la palabra que estaba buscando, porque hay una directora de medios en Venezuela que fue entrevistada por un canal de televisión brasileño se llama Brasil Paralelo. Yo voy a lanzar un video sobre eso y el periodista le preguntó porque ella seguía tantos años en Venezuela al ver que habían tantos cientos de medios de comunicación cerrados entre televisión y prensa y radio. Y ella dice, bueno, porque los periodistas que quedamos aquí estamos por convicción, no estamos por salario, ya hemos perdido todo eso. Lo que nos queda es la convicción de un país en el que queremos ser parte. Y eso es, yo que no soy periodista, a mí me impactó esa respuesta porque hoy en día en Venezuela no hay ni siquiera oportunidad de pensar. Y a veces las personas cuando responden con lo primero que les viene a la mente y dicen cualquier cosa. Pero ella no. Ella estaba segura que cuando le preguntaran eso es lo que ella iba a responder. Convicción ante las cosas que hay que hacer. Y bueno, con esa palabra cerramos el programa. Palabra convicción para decirles que este es el último episodio de nuestro podcast Migrante y que me encantó haberlo cerrado con Luis de esta forma por todo el nivel y la profesionalidad con la que él ha comunicado, con la que él ha dado los datos, con el que ha citado fuentes y ha dado ejemplos, además, de cuán preocupante es la situación colombiana que ustedes han podido ver durante todo el video con ejemplos de manifestaciones, de organizaciones civiles en Colombia que están allí para defender el avance del petrismo, pero también de las preocupaciones que esto representa en que Petro tiene un fuerte apoyo en el Congreso. Esperemos pues que la próxima temporada de este podcast traiga a otras personas en otros países también, pero quiero más de Colombia. Así que probablemente veamos a Luis nuevamente por aquí trayéndonos más detalles
de cómo va evolucionando Petro en este primer año, ¿no? Porque realmente está en su luna de miel de los primeros meses de gobierno. Así que Luis, muchísimas gracias en verdad por tu disposición. Espero que sigas adelante, que logres grandes cosas dentro de los medios de comunicación. Amén. Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer haberte acompañado y claro que sí, por acá quedamos a la orden y por supuesto a la gente también a través de las redes sociales @Gadea News, por allí constantemente les voy compartiendo actualizaciones de cómo va la política colombiana y por supuesto cómo está la diáspora venezolana acá radicada en el país. Carlos, muchísimas gracias y siempre a la orden.